Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Aguirre y hoy les estaré exponiendo este trabajo. En este informe se expondrá un caso emblemático en el que el juez peruano César San Martín Castro resolvió, basándose no solo en las normas jurídicas, sino también en criterios morales. Eh, este proceso se trata sobre el expresidente Alberto Fujimori. Se hablará además de personajes destacables del derecho como Kelsen, Hart, Ferrajoli y por último Ross. Bien, el caso Fujimori. Este juicio a Alberto Fujimori fue un proceso judicial llevado a cabo en el Perú en el año 2007 por la justicia civil. Este proceso se centró en los graves y numerosas violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante el mandato de Fujimori, quien fue presidente del país entre 1990 y los 2000. Entre los cargos más graves que se encontraban eh, fueron los casos de matanza de los barrios altos en 1991 y el caso La Cantuta en 1992, en los que murieron varios civiles a manos del grupo Colina, un escuadrón de la muerte creado y auspiciado por el Estado para combatir a los insurgentes de Sendero Luminoso. Vamos primero con el caso de Barrios Altos. En El 3 de noviembre de 1991, en la zona de Barrios Altos, Lima, tuvo lugar una masacre conocida como Operativo Barrios Altos. En este evento, 15 personas fueron asesinadas, incluyendo un niño de 8 años. Cuatro más fueron heridas. Los atacantes eran miembros del Grupo Colina, como dije anteriormente, un, destacado, un destacamiento militar del CIE. Este grupo buscaba eliminar extrajudicialmente a personas que supuestamente estaban vinculadas a Sendero Luminoso. Las, eh, las víctimas que estaban en una apoyada para reparar el servicio del desagüe fueron seleccionadas previamente por un agente infiltrado apoderado Abadía. La Corte Suprema de Justicia determinó que ninguno de las víctimas tenía vínculo con el terrorismo. Ahora el caso La Cantuta. Este tuvo lugar el 18 de julio de 1992, Perú, Lima. Un profesor y 9 estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle fueron secuestrados y desaparecidos por el grupo Colina, como en el anterior caso. Un destacamento paramilitar del CIE, liderado por el mayor eh, Santiago Martín Rivas. El operativo tenía como objetivo detener a sospechosos del atentado de Tarata, pero las víctimas fueron finalmente ejecutadas. Juicio del caso. En esta sentencia, el tribunal condenó a Fujimori a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, incluyendo asesinato, lesiones graves y secuestro. Esta decisión no solo se basó en la aplicación estricta de las normas jurídicas, sino que también integró eh, consideraciones morales fundamentales. La sentencia también abordó el uso moral del poder. El tribunal indicó que Fujimori, como presidente, tenía la obligación moral y jurídica de proteger a todos los ciudadanos y no podía justificar las violaciones a los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional. Aquí es donde entra el juez San Martín, ya que incorporó criterios morales y éticos en su resolución, argumentando que los crímenes cometidos por Fujimori eran no solo ilegales, sino también inmoralmente justificables. Hizo hincapié en la gravedad de las violaciones de los derechos humanos y en la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos. En ese sentido, consideró que los actos de Fujimori representaban una traición al deber fundamental de respetar la vida y la dignidad de las personas, que son principios básicos de cualquier sociedad democrática. Ahora, el positivismo excluyente de Kelsen. Kelsen, una figura
clave del positivismo jurídico, sostiene que el derecho y la moral son órdenes sociales distintos y separados, sin una conexión conceptual necesariamente entre ellas. Distingue entre normas jurídicas y morales, asignándoles a ciencias normativas diferentes, la ciencia jurídica para las normas jurídicas y la ética para las normas morales. En su obra Teoría pura del derecho, Kelsen argumenta que la validez de todas las normas jurídicas se basa en una norma fundamental básica, que no pueden derivarse lógicamente de ninguna otra. Bien, el positivismo incluyente de Hart. Hart fue un influyente filósofo del derecho del siglo XX. Bien, según Hart, eh, se permite combinar la legalidad y la moralidad en el sistema judicial, lo que puede aumentar la legitimidad del sistema jurídico peruano, fomentar decisiones más justas y equitativas y usar el derecho como instrumento para lograr la justicia en su sentido más amplio. Además, diferencia entre reglas primarias que establecen obligaciones y las reglas secundarias que otorgan poderes y se enfocan en otras reglas. Estas reglas secundarias se clasifican en tres: las reglas de reconocimiento, reglas de cambio y reglas de adjudicación. Ahora, el positivismo crítico de Ferrajoli. Ferrajoli, por otro lado, diferencia entre el derecho positivo, que es el conjunto de normas jurídicas en vigor, y el derecho fundamental, que abarca a los derechos y principios que deben ser garantizados en cualquier sistema jurídico democrático. Ferrajoli sostiene que el derecho debe ser entendido como una técnica de limitación de poder. Este enfoque implica que el derecho no solo regula conductas, sino que también tiene la función esencial de limitar el poder para proteger los derechos fundamentales de los individuos. Bien, ahora por último, el realismo jurídico de Ross y su apartamiento del positivismo. En su teoría sobre los conceptos jurídicos, sostiene que la función de estos conceptos es describir las normas jurídicas que componen cada ordenamiento jurídico. Para él, el derecho se compone de normas que son prescripciones, no meras preposiciones descriptivas, y rechaza cualquier intento de reducirlas a tales proposiciones. Ross clasifica además las normas jurídicas como directos impersonales, que se dividen en autónomos, heterónomos y autónomos heterónomos. También incluye usos sociales en esta clasificación, ambos considerados casi mandatos porque son cumplidos regularmente y percibidos como obligatorios, lo que les confiere exigibilidad. Bien, eh, conclusiones. El enfoque del positivismo influyente, adaptado por algunos jueces peruanos, representa una evolución significativa en la interpretación y aplicación del derecho. Sería bueno implementar procedimientos para evaluar el impacto social y moral de las decisiones jurídicas, asegurando que las sentencias contribuyan al bienestar general y a la justicia social. También crear comités éticos dentro del sistema judicial que puedan asesorar en casos complejos donde los criterios morales sean especialmente relevantes. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.